Ser podcast. Remember those walls I built? Baby, they were tumbling down. They didn't even put up a fight. They didn't even make up a sound. La fiesta de los Ondas fue el miércoles, todavía estamos de resaca. Lourdes Lancho, buenos días. No, Javier, por favor, si soy una señora mayor, ya no salgo Pero allá. fuiste, ¿no? Sí, fui, pero me retiré pronto. ¿Pero cómo te retiraste tú o se acabó pronto? ¿Te retiraste tú? Me retiré yo porque ya tengo una edad. Ya me parece que me estoy empezando a volver responsable. Responsable. Oh, my siren, won't you call? Well, I'm lost. Oh. Estos días que estamos celebrando y revisando las últimas 5 décadas de nuestro país, pues podríamos también ver cómo hemos cambiado en otro aspecto, por ejemplo, con la diversidad. Los que somos hijos de esa época nos acordamos perfectamente cómo nos impactaba viajar a otros países y ver las diferentes razas, colores por la calle, tomando algo en un pub. Yo recuerdo el shock que me provocó mi primer viaje a Londres en los 90. Bueno, hablas como si tuvieras 120 años, es que los 90 están ahí al lado, ¿eh? Claro, por eso lo digo, es que España en su historia nunca había sido tan diversa como ahora y podríamos añadir que ni tan segregada. Eso se nota en las calles, en los barrios. Las ciudades son un auténtico reto, por ejemplo, para antropólogos urbanos como José Mansilla. El arquitecto griego Stavros Stavridis utiliza una metáfora para hablar de las ciudades contemporáneas que creo que es bastante útil para entender cómo funcionan, ¿no?, hoy en día las urbes. Y es el concepto de archipiélago urbano, ¿no? Para Stavros, las ciudades son una especie como de mar de espacio público, entendiendo como el espacio que existe entre los volúmenes construidos. Y en este mar hay una serie de islas que conforman un archipiélago, cada una de las cuales, individual o colectivamente, se caracterizan sobre todo por el orden y la forma que tienen, ¿no? El orden, la regulación, el tipo de relaciones sociales que se dan en su interior y la forma, digamos, el formato sobre el que están construidos, ¿no? Y esto no es solamente exclusivamente para hablar de colectivos, digamos, racializados o estigmatizados o de clases medias bajas o populares, sino también para hablar precisamente de pequeños guetos, ¿no?, de clases medias o clases altas, clases bienestantes, que se separan de alguna manera del resto de la ciudad a través de infraestructura, barreras físicas, barreras simbólicas, y solamente hay que, digamos, hacer una especie como de sobrevuelo, ¿no?, sobre la ciudad para ver que efectivamente estamos ante unos archipiélagos en el mar de las ciudades contemporáneas. Oh, my siren, won't you wash my cares away? Si hacemos ese vuelo de pájaro por el mapa, por ese archipiélago de islas al que se refería José Mansilla, y lo coloreamos según la procedencia de los vecinos de cada barrio y en casi todas las ciudades de nuestro país, veremos que casi la mitad de los 2,5 millones de personas extranjeras no europeas que han llegado a España entre 2016 y 2024 se han instalado en los barrios más pobres de nuestras ciudades. Es lo que han hecho en el diario.es, un trabajo periodístico de datos y de investigación que utiliza ese grafismo que hace tan evidente la segregación. Han dado puntos azules para los españoles, rojos para los extranjeros europeos, amarillos para los neoeuropeos. Se puede consultar los mapas de las principales ciudades y es muy evidente una brecha que va más allá de lo económico, apunta a lo étnico-social. Los migrantes europeos viven en todos los barrios ricos, barrios pobres, pero los de las poblaciones latinoamericanas, africanas y asiáticas se concentran en los barrios más pobres, por ejemplo, los del sur de Madrid. O el distrito de la Florida, en l'Hospitalet de Llobregat, justo al lado de Barcelona, que es uno de los barrios con mayor densidad de habitantes del país, y allí los vecinos que nacieron o que vienen de fuera de Europa son mayoría y es una de las zonas de menor renta per cápita de toda la provincia. Nos acompaña Juli Jara, ella es periodista del equipo de datos del diario.es. Buenos días, Juli. Hola, buenos días. Este reportaje, informe, se titula El avance de la España segregada, así se empuja a los inmigrantes a los barrios más pobres. A ver, yo no sé si fue así, pero os imagino cruzando los datos de renta per cápita y procedencia de los habitantes de cada barrio de esas ciudades y de repente ver que se ilumina en el mapa con el color amarillo de los migrantes no europeos en los barrios más pobres. ¿Fue algo así? Y no sé qué metodología habéis seguido para hacerlo.
Bueno, pues sí, justo. O sea, lo que comentas es que en este caso, desde el diario.es, nosotros hemos utilizado los datos de población por un lado y de renta por hogar de otro, y lo hemos cruzado a través de 36.000 secciones censales, que es como la unidad más administrativa más pequeña que hay en el país, tanto en el año 2016 como en el año, a lo largo de todo, hasta 2024. Entonces, pues hemos tenido en cuenta el lugar de nacimiento de la población, que no la nacionalidad, sino, más importante, creemos que es en este caso el lugar de nacimiento, y finalmente lo que hemos hecho ha sido visualizarlo todo, pues calle a calle, con datos del catastro para poderlo ver en cada edificio, bueno, cada manzana, por así decirlo. Y bueno, el resultado de esta investigación es ese, que la segregación es verdad que existía o ha podido existir en la última década de manera un poco menos intensa, pero es que ahora mismo, en los últimos 10 años, se ha intensificado, y lo que decíais, o sea, cuanto más pobre es el barrio, mayor es la concentración de población migrante no europea. Es un patrón que ocurre principalmente en las ciudades y que es una situación no elegida, es algo que, pues lo que decían los expertos, que están obligados y empujados a acabar allí. Es interesantísimo, Juli, porque no es solamente un tema económico, de clase o de procedencia, hay claramente una brecha étnico-social, y hay unas excepciones que dicen mucho de cómo somos y de cómo acogemos a la gente, ¿no? Los rumanos, por ejemplo, son europeos, pero sin embargo son los únicos que residen en barrios más pobres. Los argentinos son latinos, pero los consideramos casi como europeos, ¿no? Justo, sí. O sea, lo que cogimos fue el lugar de nacimiento, y vemos, si dividimos a la población en tramos de renta, a la izquierda el 10% más pobre y a la derecha el 10% más rico, vemos que más a la izquierda, cuanto más a la izquierda están, es la población pues que es donde está la brecha étnico-racial, por así decirlo. Más a la izquierda, más concentración, la curva es más pronunciada en ellos. Estamos hablando de una situación, yo diría que multifactorial, ¿no? Porque, a ver, el precio de la vivienda nos afecta a todos, y pues hay cada vez más gente que tiene que comprar o alquilar pisos en esos barrios, que quizá los padres salieron allí, no huyendo, pero sí como fruto de prosperar en la vida, y ahora les tienen que prestar dinero a sus hijos para comprarse un piso allí. Hay múltiples opciones, pero decías que para los migrantes no europeos acaban como empujados y siendo la única opción de obtener alguna vivienda. Claro, o sea, lo que ocurre esto comienza un poco pues con la llegada de las personas migrantes. Tiene que ver primero con las redes de apoyo. Previamente existían ya familiares que estaban allí. Entonces, bueno, pues la población migrante tiende a buscar y a hacer comunidad entre ellos. Lo que ocurre después es que cuando quieren salir o cuando intentan buscar otras salidas, ven que es muy difícil, sobre todo porque los salarios son muy bajos, tiende la población migrante no europea a ocupar puestos de trabajo que son de servicios de hostelería, pues camareros, conductores, cuidadoras, limpieza. Lo digo así además porque está como muy dividido la parte de género también, y los salarios son muy difíciles, y eso impide que, obviamente, la brecha tiene que ver con la parte económica, pero también con la parte étnico-racial. Este racismo inmobiliario ya lo denunciaron en un informe el pasado mes de marzo la Asociación Provivienda, que señalaba cómo había aumentado la discriminación inmobiliaria en el mercado del alquiler y justo propiciaba procesos de segregación urbana como el de los que estamos hablando. Elena Martínez Goite es responsable de investigación de Provivienda. Buenos días, Elena. Buenos días, ¿qué tal? Oye, ¿cómo se favorece esta segregación? No sé si las inmobiliarias aceptan cláusulas racistas o ya desde el inicio pues se va derivando según la nacionalidad o el color, el acento, hacia un barrio u otro. Sí, efectivamente. A ver, las inmobiliarias aceptan cláusulas racistas, ¿no? Pero más allá de esto, sí que es verdad que cuando dos personas, en el testing que nosotros hacíamos, llamábamos al mismo anuncio, a la misma inmobiliaria, primero una persona de origen extranjero, con acento claramente extranjero, y luego otra persona española, ¿no? Y lo que pasaba es que preguntaban por ese piso y luego preguntaban por otros pisos en otras zonas y demás. Lo que nos encontramos es que, primero,
ofrecían muchas más veces otras alternativas y en otros barrios a las personas españolas y ofrecían menos veces estas alternativas a las personas con acento, ¿no? Y aparte, lo que nos encontrábamos sobre todo en el tema de la segregación es que se reproducían las pautas preexistentes, ¿no? Es decir, la segregación, lo han comentado antes, sucede sobre todo desde arriba, salvo en casos como en París, con las banlieues, por una elevada concentración de vivienda social. Lo que suele pasar es que son las clases altas las que se separan del resto, ¿no? Casos extremos como las gated communities o las comunidades cerradas, ¿no? Urbanizaciones muy parapetadas, con muchas barreras y demás, ¿no? Entonces, son las clases altas las que se separan y en la crisis que comentabas, Lourdes, de vivienda y de asequibilidad, pues es verdad que sí que en los barrios populares se ofrecían vivienda tanto a los españoles como a los extranjeros, no es que solo se ofreciera a los extranjeros, ¿no? Porque es verdad que los hogares españoles también están siendo desplazados del centro de las ciudades a las periferias, ¿no? Pero lo que no sucedía es que ofrecieran esas alternativas a las personas extranjeras, ¿vale? No ofrecían barrios de mayor estatus a las personas con acento claramente extranjero. Me ha llamado la atención, Elena, esa expresión que has usado al principio, esto de que las inmobiliarias aceptan cláusulas racistas. Cláusulas racistas son, por ejemplo, aumentar las condiciones de la fianza, me imagino, ¿no? O pedir demasiada información. Sí, efectivamente, pedir más meses de fianza, pedir más garantías, pedir un aval financiero, o sea, un aval bancario, etcétera, ¿no? O sea, les piden una serie de condiciones que ante el mismo anuncio en la otra llamada no se solicitaban. Pero claro, hay una cosa, Elena, que cuesta ponerla, ¿dónde está la línea roja? Porque si estamos hablando que a lo mejor, bueno, pues por desgracia, pues tienen inseguridad administrativa porque están tramitando papeles o tienen contratos precarios y de corta duración, etcétera, etcétera, igual también el propietario de la vivienda quiere de alguna manera curarse en salud, ¿no? Quiere ser prudente. Sí, a ver, esto, un poco la clave de detectar el racismo inmobiliario, lo que nosotros hacíamos metodológicamente para captar que esto era así, que era un tema de racismo y no por un tema económico, era que cuando llamaban las dos personas tenían exactamente las mismas condiciones, me refiero, tenían los mismos niveles de ingresos, tenían el mismo contrato indefinido, tenían las mismas estructuras de hogar, es decir, estaban en la misma situación exacta y ahí lo que veíamos es que lo que está operando detrás es una serie de prejuicios hacia la persona con un acento marcado que llamaba, ¿no? Ahí también estamos hablando de crisis de vivienda, precios altos, mercado laboral precario, inestabilidad laboral, problemas administrativos. Todo esto también hace que se vean obligados a compartir muchas veces pisos, lo que se llaman pisos patera. Familias migrantes que, pues eso, tienen que compartir una vivienda muchas veces ya muy pequeña, como suelen ser en estos barrios de aluvión que se construyeron en el desarrollismo franquista. Hay incluso tiktokers que van narrando lo que supone compartir un piso y vivir con tu marido y tu hijo en una habitación de apenas 10 metros cuadrados. Ella es Suyapa97. Me dijeron que los inmigrantes hemos normalizado vivir en una habitación, pero cuando llegas buscando una vida mejor, haces lo que puedes con lo que tienes y como muchos ya saben, yo comparto habitación con mi familia y hoy te muestro cómo vivimos los tres. Por este lado de la pared tenemos el televisor y justo aquí tenemos esta mesita pegable que usamos para comer aquí en la habitación. Es súper práctica, ligera y siempre la mantengo súper limpia. Y esta es la cama que ya estaba en la habitación y la utiliza mi hijo y como tenemos poco espacio debajo tengo guardado algunos de sus juguetes para aprovechar cada rincón. Y esta es nuestra cama, la que comparto con el tóxico. En el canapé guardamos la ropa de cambio según la temporada y nuestros zapatos. Solo tengo lo necesario, no me gusta guardar cosas que no uso. Y respondiendo a lo que me dijeron, no hemos normalizado vivir en una habitación. La realidad es que debido a la escasez de vivienda y a los altos precios del alquiler, muchas personas, incluidas las inmigrantes, nos vemos obligados a adaptarnos a estas circunstancias. Pues ahora el reto es evitar que todo esto se convierta, que esta situación se convierta en algo pues ya para siempre, ¿no? Que la segregación acabe siendo un gueto. Le he planteado esta cuestión para acabar a uno de los grandes expertos en temas de vivienda de nuestro país, o viviendista como se define él. Es Javier Burón. Le he preguntado cómo evitar que se formen guetos en nuestros barrios. Hay segregación socioespacial y riesgos de discriminación en muchos de nuestros barrios como consecuencia de la llegada de nuevos habitantes de otros países del mundo. No neguemos el problema. El problema existe. Ahora bien, no es lo mismo afrontarlo con buenos servicios públicos, con sanidad, con educación, con servicios sociales, verdaderas fábricas de dignidad cívica, que hacerlo sin ellos. Y hay mucha diferencia entre tener buenas políticas urbanas y no tenerlas. No da igual tener buenas políticas de vivienda que fiarlo todo al mercado. No da igual hacer buenos planes de barrios, como se han hecho en Cataluña,
que ser una administración autista o incluso pirómana. No da igual hacer urbanismo a la europea, denso e integrador, que latinoamericano, disperso y clasista. Not all neighborhoods, not all administrations. Mezclemos, acompañemos, empoderemos, celebremos. Mapa de las ciudades. Yuli Jara es periodista de datos del diario.es, una de las autoras de este reportaje sobre el avance de la España segregada. Así se empuja a los inmigrantes a los barrios más pobres. Gracias por la conversación, Yuli, por el trabajo. Un abrazo. Muchas gracias. Hasta luego. Y Elena Martínez Goite, que es responsable de investigación de Provivienda. Gracias también por estar en el programa, Elena. Nada, gracias a vosotros. Hasta luego. Me estaba acordando, Javier, que mi madre me contaba que cuando llegó con su madre a Barcelona se tuvo que meter en una casa de una tía y cuando me cuenta cómo dormían, yo alucino que pudieran vivir en tan poco espacio, pero era lo que había, no había vivienda y llegaban a convivir hasta 10 personas en una casa con hijos y todo. Yo estaba escuchando el audio de la TikToker que hemos puesto y me estaba agobiando solamente de ver cómo lo describía. Y eso que lo he resumido. Oye, cambiamos de rumbo, pero no de tema. También va de pisos. Es verdad, sí, también va de pisos. La Fundación Juan 23 lleva más de 55 años trabajando para la inclusión social y laboral de personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental. En Madrid, tan solo en Madrid, cuenta con 6 viviendas comunitarias supervisadas por integradores sociales, pues eso, con el objetivo de afianzar la autonomía de personas que tengan trastornos y ayudarles a que puedan vivir de manera independiente y hacer su vida. Beatriz Nogal ha visitado uno de esos pisos en la calle Embajadores y ha podido hablar con Vanessa, Marta, Amparo y sus integradoras sociales, que son Elena y Gabriela. Hola, buenos días. Hola, Beatriz, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, os presento. Ella es Vanessa, esta es Amparito, Marta. Gracias por recibirme. De nada. ¿Me enseñáis la casa? Sí, te lo enseñamos. Sí. Este es nuestro baño, de Vanessa el mío. Y esta es mi habitación. De Vanessa. ¿De mío, de Vanessa? O sea, lo vamos entre las tres, vamos haciendo las cosas de la casa. Tenemos, mira, aquí tenemos un planning. Este de la comida y este de la cena. Y cada día, pues, aquí Vanessa, yo, así. Y aquí con Amparo y... O sea, nos vamos turnando lo que pongan en el plan y lo vamos haciendo. Al principio de venir a vivir de forma independiente era el temor a quedarse solas, al comenzar una vida sin sus familias, pero una vez que empiezan aquí van recibiendo unos apoyos y van viendo que ellas son capaces de tener esa autonomía, que son capaces de decidir, de crear su propio proyecto de vida. Y poco a poco se van retirando esos apoyos para que ellas cada vez tengan mayor autonomía personal. Porque yo no soy loca, soy discapacidad intelectual. Una cosa es ser loca, que es un enfermo mental, y otra cosa es ser discapacidad intelectual. Por ejemplo, en mi trabajo veo que algunos compañeros, que lo digo con corazón, no entienden la discapacidad. Entonces, pues a veces pues le cuesta entenderlos y pues a veces me han tratado mal. En mi caso fue en el colegio, ¿no? En el trabajo, como todos tienen minusvalía, pues bien, en ese caso bien. Pero en el colegio es una persona que me han tratado más, se han burlado de mí, me llegaron a pegar. Pues este piso se creó en mayo y en mayo empezó Amparo, el 13 de mayo, a finales de mayo se incorporó Marta y en julio se ha incorporado Vanessa. Así que es un piso que lleva relativamente poco tiempo con respecto a los demás, pero que está funcionando, la verdad, muy bien. Parece que se conocen de antes. Sí, la verdad que hay muy buena convivencia entre ellas porque nosotros nos planificamos y la verdad que hacemos muchas cosas divertidas, muchas actividades. Esto es muy bueno porque nos ayuda mucho para la gente que tiene discapacidad y nos aporta mucha energía. Ellas tienen nuestro número de teléfono, contactan con nosotras. También tenemos un grupo de WhatsApp en el que están los profesionales y las personas que viven aquí. Así que todo, la verdad, que es bastante cercano y se soluciona en el momento. Y sobre todo, pues de que ellas se expresen y se abran, ¿no? Y nos cuenten pues lo que ellas sienten, sus problemas, cómo llegar a la solución de estos conflictos. Sobre todo, pues que sepan ellas que estamos nosotras para apoyarlas. Estamos acompañadas, estoy con mis amigas, estoy con mis educadoras, no estamos solos. Pues siempre, desde que estamos juntas,
Somos una piña, siempre cuando pasa algo nos lo contamos, nos ayudamos y siempre estamos riendo y pasándolo bien. Nos escuchamos realmente. En los viernes hacemos ocio con los chicos. ¿Y qué es eso del ocio con los chicos? Pues vamos a tomar algo, unas pizzas. Hoy, por ejemplo, he quedado con los de mi Cálvaro. Vamos a merendar con Nieves, Carolina, Paco, Javi y Dani. Que son de otros pisos de la fundación, bueno, que se apoya la fundación. Y quedamos con ellos muchas veces los fines de semana. Yo me siento, pues la verdad que alguna vez sí que me ha costado entender que he tenido discapacidad. Muchas veces me ha costado mucho. Pero luego con ayuda de mi psicóloga, mi madre y Gabriela y Elena me han ayudado mucho. ¿Y se puede llegar a vivir o a tener una vida normal? Sí, aunque con muchos baches, pero luego se consigue. Las personas con discapacidad intelectual o con alguna enfermedad mental son igual que cualquier otra persona, igual que un familiar, que un amigo, que el vecino, y que pueden vivir en comunidad y tienen muchas cosas que aportar a la sociedad. Nos hemos hecho unos bizcochos y unos muffins. Los hice ayer con mi educadora. Mi sueño es Masterchef. Ahí entrar, mi sueño va a ser Masterchef. Mi madre no me deja, pero bueno, aquí tengo a mi educadora que la va a convencer. Una iniciativa fantástica, aunque en Madrid solamente hay 6 viviendas de este tipo, viviendas comunitarias supervisadas por integradores sociales. Hay quien dice, por cierto, que la vivienda es un problema que es culpa de los boomers. Sí, todo es culpa de los boomers. Pobres ahora. boomers, menos mal que para ellos está esta reflexión de Javier Pérez Andújar. Oh, cheeky, cheeky. Oh, naughty, sneaky. Cuando nacimos no éramos boomers, eso vino luego. Entonces solo éramos o ricos o pobres. Para ser boomer hay que tener estudios. Un boomer sin el graduado escolar no es un boomer, solo es un paria. Quien inventó la palabra boomer no había visto un paria en su vida, y por eso se le ocurrió que todo el mundo era boomer. Desengañémonos. Nadie puede aspirar a la categoría de boomer si por lo menos no tuvo de pequeño un Scalextric. Antes todo esto, tan lleno de palabras raras como nerd, boomer y hipster, eran campos en las ciudades y en el mar eran hipocampos. Cuando en vez de podcast todo esto eran solares, desmontes y explanadas, nadie decía boomer, y ver un sábado Los Picapiedra carecía de subtexto. Eran solo unos dibujos animados que decían Yabadabadú y Cuchicuchi y Vilma, ábreme la puerta. Pero luego todo se sofisticó. Por ejemplo, hoy ver una temporada entera de Los Simpson equivale a un título universitario. Antiguamente no había temporadas, daban dibujos por la tele y uno se ponía delante y los veía. Y como nunca sabía uno cuántos iban a dar, le pedíamos secretamente a los que mandaban en televisión que pusieran otros dibujos más del Coyote y del Correcaminos o del Pato Lucas. A nadie se le ocurría llamarlos Looney Tunes o Merry Melodies. Se decía sencillamente dibujos animados, y hasta los maestros los llamaban así en el colegio. Hablar normal no era señal de ser inculto, porque la cultura nos había convertido en postureo. Caer en el postureo es el epítome del boomer. Ya nadie dice epítome. Otra palabra más que los maestros y las maestras nos enseñaron para nada. Y sin embargo, solo decir epítome nos salva del postureo. Boomer no se nace, se va haciendo uno boomer conforme olvida sus raíces. Ser boomer es una forma de exilio. Soy un espectro del pasado. A vivir que son 2 días. Javier del Pino. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.